Una bendición el poder compartir con ustedes en este nuevo tiempo esta palabra preciosa que el Señor efectivamente tiene para nosotros en el día de hoy. Es maravilloso saber que, conforme lo declaran las Escrituras, lo invisible de todo el poder eterno de Dios, su poder y toda su deidad, la Escritura nos muestra en el libro de Romanos que se hace claramente visible a través de las cosas hechas, a través de las cosas creadas. Es decir, todas las cosas creadas tienen un propósito desde la perspectiva de Dios y es el que expresen y manifiesten todo lo invisible, el poder maravilloso, la grandeza y la gloria sorprendente, ¿verdad? Que efectivamente es Dios mismo. Así que es maravilloso saber que toda la creación tiene como propósito dar un testimonio de Dios. Y lo más interesante es que nosotros somos la cereza del helado de esa creación, si lo queremos ver desde la perspectiva de las cosas creadas. Nosotros somos la corona de la creación de Dios, ¿no es cierto? Y como corona de la creación de Dios, entonces Dios también tenía un propósito con usted y conmigo. Y es el que nosotros expresemos y manifestemos todo lo que Dios es. Así como Dios ha creado todas las cosas y dan testimonio de su poder, de su deidad, de su grandeza, de su amor, de su sabiduría, etcétera. Nosotros como creación de Dios fuimos hechos para expresar nada más ni nada menos que la propia vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando en esta reunión celestial desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? El Señor está hablando en la Trinidad, ¿verdad? Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, después de haber creado todas las cosas. Dios muestra claramente que el propósito de la creación del ser humano fue el que sea idéntico a él, que pueda efectivamente ser el medio, la herramienta por medio del cual Dios efectivamente podía gobernar, podía administrar toda la creación del mismo. Así que la realidad por la cual nosotros hemos sido creados es para que efectivamente nosotros alberguemos en nuestro propio corazón a Cristo Jesús primero, alberguemos en nuestro propio corazón a Cristo Jesús, y que Cristo morando y viviendo en nosotros se convierta en la expresión y en la manifestación a nosotros y hacia el mundo de todo lo que Él es, de su amor por todos y cada uno de nosotros. Y esto es algo que el Señor, hermanos, nos tiene que revelar, porque la realidad es que el Señor no nos trajo a este mundo para resolvernos los problemas. Él nos trajo a este mundo para que su amado Hijo sea revelado en nosotros y juntamente con Él nosotros obtengamos, ¿verdad? Como consecuencia todo lo que es de Dios, todo el poder, toda la provisión, toda la sanidad, toda la bendición que le corresponden a Jesucristo, ¿verdad? Nos sean trasladados a través del propósito eterno de Dios, que es el que efectivamente nosotros podamos expresar y manifestar la vida y la gloria de Dios en nosotros. Así que siempre la creación de Dios se trató de dar a conocer a su amado Hijo Jesucristo, de dar a conocer al Creador de todas las cosas. Y ahora el Señor está empeñado en que nosotros, que somos efectivamente esa corona de la creación de Dios, volvamos otra vez a tener conciencia de la razón por la cual nosotros fuimos creados y ya dejemos de poner la mirada en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestras debilidades, en nuestra escasez, sino que pongamos nuestra mirada en el Señor, quien es la respuesta de nuestro Padre para efectivamente que nosotros primero seamos perfectos y estemos completos en Él y para, como consecuencia, darnos juntamente con Él todas las demás cosas. Es maravilloso saber que
todo lo que nosotros ahora entendemos como escasez y limitaciones en nuestra vida, no son más que una falta de conocimiento y de entendimiento de saber quiénes somos en Cristo, qué tenemos en Cristo y qué efectivamente nosotros hemos sido capaces, ¿no es cierto?, por el poder del Señor, por el poder de Cristo, de obtener, no por nosotros mismos, sino por la obra preciosa de Él a través de nosotros. Y nosotros hoy simple y sencillamente lo que hacemos es realidad esta situación como haciéndonos, tomándonos o aferrándonos a aquello, ¿verdad? Por lo cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya murió, vivió y alcanzó por todos y cada uno de nosotros. Así que nosotros tenemos que conectar con la realidad de Jesucristo. El Señor, cuando vino a esta tierra, Él comenzó a hablar mucho del reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y lo que Él vino básicamente es a volver a conectar aquello, ¿verdad?, de lo cual nosotros por Adán nos habíamos desconectado. El reino de Dios y el reino de los cielos es el reino real de todas las cosas. Es el reino eterno que realmente siempre ha existido y siempre existirá en la eternidad de Dios. El reino de Dios no es algo que va a ser o algo que en algún momento fue. El reino de Dios es el gobierno permanente y continuo de Dios en la eternidad sobre todas las cosas. Y de ese reino es el que lamentablemente nosotros de alguna manera nos separamos cuando por la obra de Adán, por el pecado de Adán, nosotros quedamos excluidos de la gloria de Dios. La Escritura nos dice, por cuanto todos pecaron, ¿verdad?, y fueron destituidos de la gloria de Dios. Mire, qué triste la herencia que nosotros recibimos de Adán. Adán inicialmente experimentó y estuvo expresando y manifestando la gloria de Dios. Es decir, la gloria de Dios, para que no nos confundamos, no es más que la misma vida de Jesucristo en toda su plenitud, morando y viviendo dentro de cada uno de nosotros. Pues Adán tuvo ese privilegio en un principio, ¿verdad? El poder experimentar esa vida Zoe, esa vida de Cristo dentro del mismo. Pero sin embargo, como todos nosotros sabemos, por el engaño, ¿verdad?, que él sufrió a través del enemigo de Dios, que es Satanás mismo, por ese engaño, el hombre puso su mirada en sí mismo, desconfió de la palabra de Dios, confió más en la palabra del enemigo y sabemos nosotros que efectivamente él erró al blanco, porque el blanco era mirar siempre al árbol de la vida, que era Cristo. Y eso se convirtió en pecado, lo cual hizo que este reino espiritual, este reino eterno, este reino de los cielos, el reino de Dios, se desconecte de nosotros. Fíjese, nosotros fuimos creados para ser realmente gobernados por el reino de Dios y el reino de los cielos. Pero nuestro pecado lo que hizo es que efectivamente existe esa desconexión. Y así el hombre murió espiritualmente. Al hombre morir espiritualmente dejó de estar conectado con el Espíritu de Dios y por tanto con la sabiduría de Dios, con los propósitos de Dios, con las revelaciones de Dios, y dejó de ser consciente de la vida de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo viene de ese reino, de un reino eterno. Nuestra mente humana no alcanza a entender porque puede parecer ciencia ficción, pero realmente nuestro Dios decide venir a este mundo en el cual nosotros, por supuesto, no estamos viviendo la realidad del reino de Dios, no estamos viviendo la expresión ni la manifestación real de Jesucristo. Y Él viene para poner punto final a esa desconexión. Tú tienes que entender, mi hermano, que todas las luchas, las dificultades, las pruebas, las necesidades, las enfermedades,
las tribulaciones, la escasez, los desánimos, la tristeza, el estrés, la ansiedad y todas estas manifestaciones de muerte tienen que ver directamente con esta desconexión. En alguna medida, todos, en la medida en que sentimos inestabilidad interior, miedos, temores, inseguridades, angustias, incredulidades, estamos todavía teniendo una medida de desconexión con la realidad de Dios en nuestra propia vida. Porque el reino eterno de Dios, ¿verdad?, tiene como propósito el traer toda la provisión eterna a nuestra realidad temporal. El propósito eterno de Dios, ¿verdad?, y de Jesucristo es traer todo lo que le asiste a nosotros que hoy efectivamente estamos viviendo en escasez. Pero no para resolvernos un problema, sino para hacer que en nosotros aparezca nuestra nueva realidad, que es Cristo morando y viviendo en nosotros. Es por esto que a veces erramos y todavía somos como niños cuando de alguna manera nosotros tenemos enfocada nuestra mirada en el que el Señor nos resuelva los problemas. Cuando Dios nos ha dado al que resuelve todos los problemas como nuestra propia vida. Es decir, una cosa es que el Señor venga a resolverme ciertos problemas y ciertas necesidades que yo tengo, y otra cosa es que yo me apodere de la nueva vida que es lo suficientemente grande y poderosa para haber resuelto en la eternidad todas mis necesidades. Fíjense en que hay una diferencia absoluta entre el que el Señor me resuelva problemas temporales a que yo reciba la vida de Cristo eterna que ha resuelto todos los problemas eternos. Entonces el Señor no quiere que nosotros en nuestra relación con Él simplemente le veamos como alguien que ha venido a resolvernos problemas, sino como alguien que ha venido a darnos su vida y a conectarnos nuevamente con el propósito por el cual usted y yo fuimos creados. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Mientras Dios no consiga eso en nuestra propia vida, Él nunca estará satisfecho. Porque si es bien cierto, nosotros en Cristo Jesús, por la gloria, la gracia y la misericordia de Dios, hemos recibido todas las cosas. La Escritura nos dice que si Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo juntamente con Él no nos habrá dado todas las demás cosas? Hermano, el Señor en Cristo Jesús te ha dado todas las demás cosas. Pero en Cristo Jesús, el Señor lo que busca primero es que tú efectivamente te apoderes de tu nuevo yo, de tu nueva personalidad, de tu nueva persona llamada Cristo Jesús en ti, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto no puede ser un cliché bíblico. Lo que pronunció el apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, era justamente eso. Él entendió que todo lo que Pablo era, que los problemas, las dificultades, la escasez, ¿verdad?, las fortalezas, las riquezas de Pablo y todo lo que Pablo conocía como mucho, como poco o como nada, simplemente no existía. Porque ya no vivo yo, Pablo ya no vivía, ahora Cristo vive en mí. Él se apoderó de la realidad de su nuevo yo. Él se apoderó de la realidad del propósito por la cual Pablo había sido creado. Pablo, como usted y como yo, hemos sido creados para, ¿qué cosa? Para que Cristo gobierne en nosotros, se exprese y se manifieste, y para que nuestro yo no sea yo, sino que para que nuestro yo sea Él en ti y en mí. Cuando nosotros nos apoderamos de esta realidad, porque efectivamente es nuestra herencia, vamos nosotros a comenzar a vivir una vida distinta y una vida conectada con lo espiritual, una vida conectada con nuestra nueva ciudadanía. Fíjate que en términos humanos a veces estas cosas no son difíciles de entender. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un embajador, vamos a poner pues un país poderoso, la embajada de Estados Unidos. El embajador de los Estados Unidos generalmente en cualquier país es una persona que tiene mucha trascendencia en aquel país. Ese embajador
de los Estados Unidos en cualquier país no depende de las leyes, ¿verdad?, del país en donde él se encuentra. No depende de la economía del país en donde él se encuentra. No depende de los beneficios del país en el cual él se encuentra efectivamente haciendo su representación. Él depende absolutamente de la economía del país de donde él es oriundo. Él depende absolutamente de las reglas del país, ¿verdad?, de donde él nació. Él depende de los beneficios del país de donde él vino. Y efectivamente él simplemente es una persona que está cumpliendo un propósito determinado por un lapso de tiempo en este país hasta que tenga que regresar nuevamente a su hogar del cual él salió y siga disfrutando de los beneficios de su país. Pues eso es lo que nos pasa a ti y a mí. Cuando nosotros, ¿verdad?, conocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, conocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador era algo que el Señor ya conocía en el tiempo. Porque el Señor nos dice a nosotros que tú y yo somos del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Como miembros del cuerpo de Cristo, el Señor en la eternidad, porque Él no tiene tiempo, Él ya nos conoció a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros no sabíamos de esa realidad. Y como el Señor sabía que en la eternidad nosotros éramos miembros del cuerpo de Cristo, porque Él nos creó para ese propósito, Él sabía que nosotros íbamos a estar dentro de este tiempo llamado el cronos de los seres humanos, dentro de esto que llamamos tiempo, en donde en la eternidad el tiempo no existe, porque si no, no sería eternidad. Entonces el Señor sabía que tenía que venir efectivamente a sacarnos de este sueño, a sacarnos de esta irrealidad, a redimirnos, a salvarnos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que efectivamente nosotros volvamos a conectar con el propósito eterno de Dios, que era ¿qué? El que tú y yo seamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que expresemos la vida de Dios. Hermano, necesitamos que el Señor nos dé luz y sabiduría para poder entender estas cosas. No intentemos discernir esto simplemente con nuestra mente natural, como dice la Escritura en el libro de Corintios. Porque las cosas que son del Espíritu, el hombre natural no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto que nosotros estamos hablando efectivamente tiene que discernirse desde lo espiritual, no desde la mente natural y carnal. Pero el punto central y que el Señor quiere que tú y yo entendamos es que el reino de los cielos vino hacia nosotros ahora para volver a conectarse con nosotros por medio de Jesucristo. En la medida en que yo estoy conectado a Jesucristo, yo estoy conectado al reino de los cielos y yo voy a comenzar a recibir, a entender, a comprender y a revelárseme todos los beneficios que me han sido dados por Cristo para que yo inclusive los pueda comenzar a disfrutar a partir de este tiempo en el que todavía tenemos limitaciones. Es por esto que los cristianos y los hijos de Dios, ¿verdad?, no podemos vivir como vive el común de los seres humanos y el común de los corrientes, porque todos estamos abocados a problemas, a enfermedades, a dificultades, a luchas. Todos estamos abocados a tentaciones y a sinsabores, todos los seres humanos. De alguna manera estamos efectivamente jugando en la misma cancha de juego. Pero si nosotros de alguna manera estamos viviendo la vida como lo viven las demás personas y a veces hasta peor, es decir, estamos más angustiados, estamos más atribulados, estamos más necesitados, estamos más afligidos, estamos a veces inclusive cayendo en más incredulidad. Obviamente no se va a ver una diferencia de la vida de Cristo en mí respecto de cualquier otro ser humano que simple y sencillamente esté viviendo esta vida humana. Sí que cuando la vida de Cristo está en mí, se expresa y se manifiesta, y en medio de la prueba, de la dificultad, de la lucha, de la enfermedad, de la escasez y de la tribulación, yo sigo efectivamente viviendo humildemente, como veíamos la sesión pasada. Sé vivir humildemente, y sé vivir humildemente es saber vivir gobernado por el Espíritu de Dios.
Sé vivir humildemente, ser gobernado, ¿verdad? Es que nuestra alma sea gobernada por la vida eterna, por el reino de los cielos. Eso es saber vivir humildemente, no es vivir como pobrecito, según efectivamente la filosofía del ser humano. Saber vivir humildemente es saber vivir gobernado por el Espíritu de Dios y por el reino de los cielos, siempre, en toda circunstancia y en toda situación, sea en abundancia o sea en escasez. Sé vivir humildemente es no dejarme influenciar por lo externo para vivir conforme a cómo las cosas externas se dan, sino estar siempre gobernado, influenciado y operado por lo interior, por la nueva vida que yo tengo en Cristo, de tal manera de que la paz, el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, ¿verdad? La plenitud, el dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad, la prosperidad y la abundancia que vienen de nuestro Dios sean efectivamente mi riqueza y se conviertan también después en una realidad que podemos ver, palpar y tocar con nuestros propios sentidos. La vida cristiana es un apropiarme de Cristo. La vida cristiana es alejarme de mis propias necesidades para enfocarme en las fortalezas de Cristo. Y así es como desde lo espiritual yo comienzo a suplir todo lo temporal y todo lo que de alguna manera hoy todavía intenta mantenernos alejados del propósito de Dios. Bajo esta figura, cuando nosotros vengamos a las parábolas, ¿verdad? En la Biblia, vamos a encontrar que las parábolas, y les invito, hermanos, para que ustedes vayan a las parábolas y lo vean desde esta perspectiva. El reino eterno de Dios, el gobierno eterno de Dios, que siempre ha estado, que siempre ha existido, que siempre ha sido, ahora viniendo por medio de Jesucristo a conectarse otra vez con nosotros para que recibamos los beneficios que siempre tuvimos desde antes de la fundación del mundo. La Escritura nos dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que antes de que el hombre cree a Adán y a Eva, ya el Señor nos había visto en Cristo Jesús como su cuerpo, ya nos había visto en Cristo Jesús como sus hijos, ya nos había visto en Cristo Jesús como sus miembros, ya nos había visto en Cristo Jesús como bendecidos, ya nos había visto en Cristo Jesús como redimidos, como santificados, como perdonados, como limpiados de nuestros pecados. Porque nuestro todo es el Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando venimos nosotros a las parábolas, por ejemplo, que antes, obviamente, los discípulos no podían comprender las parábolas del Señor porque todavía no habían nacido de nuevo. Solamente tenían a Cristo para que les pueda de alguna manera enseñar, ¿verdad? Toda cosa, pero claro, no podían todavía soportar ni comprender muchas de las cosas de Cristo, porque Cristo aún todavía no había entregado su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, no había llevado a la muerte a Satanás, al mundo y a la carne, estaba en ese proceso para acabar efectivamente con toda la vieja creación y para después de eso resucitar y para después de eso ser glorificado y para después de eso enviar para nosotros el Espíritu Santo para que Cristo more en nuestro corazón y ahora nos puede enseñar todas las cosas. Fíjate que fue maravilloso ver cómo el apóstol Pablo, que recibió al Señor y Salvador Jesucristo después de que fue resucitado, el apóstol se convirtió en el profesor de todos los demás apóstoles porque les comenzó a enseñar cosas que cuando estuvieron con Cristo jamás pudieron comprender o entender. Porque ahora el Cristo ascendido, el Cristo resucitado, estaba revelándose a Pablo, ¿no es cierto?, de una manera maravillosa en la medida en que ahora el Señor se quiere revelar a ti y a mí. Así que estas parábolas, cuando el Señor habla del reino, son maravillosas. Hay una importante, ¿no es cierto?, que vamos a ver el día de hoy. Estamos en Mateo capítulo 13, ¿verdad? Versículos 24, en donde aquí les refiere sobre la parábola del trigo y la cizaña. Y la Escritura les dice, o el Señor Jesucristo dice que les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo.
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, es interesante el que nosotros primero veamos cómo el Señor venía con este mensaje. El reino de los cielos es semejante. Siempre el Señor estaba, ¿verdad?, poniendo comparaciones, ejemplos que por supuesto para muchos no eran todavía entendibles en aquel momento, porque como habíamos dicho, el Espíritu del Señor todavía no estaba allí en ellos, para revelarles todas las cosas, pero después del Espíritu, efectivamente, conforme a la propia Escritura, les fue revelando muchas cosas que Cristo había dicho y que estaban escritas de Él en, efectivamente, la ley y los profetas. Así que, para ir mirando algunos temas, aquí en el versículo 24, el Señor les dice, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Primero, lo que estamos más o menos hablando, el reino de los cielos. A veces esta expresión para nosotros, ¿verdad?, puede resultar un tanto distante, a veces incomprensible. El reino de los cielos o el reino de Dios. Como hemos estado hablando, este es el reino eterno de Dios. No es algo que va a ser, no es algo que fue, sino es algo que siempre ha sido. El reino de los cielos es en donde Dios ha reinado siempre, por los siglos de los siglos. Y aquí algunos versículos que nos pueden dar un poco más de luz, ¿verdad?, respecto del reino eterno de nuestro Dios. Por ejemplo, Eclesiastés 3:11 nos dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Estas palabras fueron pronunciadas por este rey Salomón, al cual le fue dada sabiduría, dice la Escritura, más que cualquier otro hombre. Él conoció en su espíritu y se le reveló en su espíritu que Dios ya todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11. En Eclesiastés 3:11, escucha bien esto, la Escritura nos declara que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Su tiempo, en el tiempo de Él. El tiempo de Él es la eternidad. El tiempo de Él no es el siglo XVIII, ni el XIX, ni el XX, ni el siglo I, ni el siglo hasta donde estemos. Porque ese es el cronos del hombre, que para Dios efectivamente el tiempo no existe. Mira, como para que podamos entender, si nosotros tomamos una gota de agua de un río, una gota de agua de un río, y traemos esa gota de agua de un río y la traemos hacia el mar. Es decir, si yo tengo la gota del agua, yo puedo ver la gota del agua del río. Pero si yo esa gota de agua del río la echo en el mar, pues simple y sencillamente la gota de agua del río desaparece, porque se convierte en el mar. Es decir, el mar es tragado, o el mar traga de tal manera a esa hoja o a esa gota de agua que hace que simplemente desaparezca. Pues más o menos esa es la idea del tiempo en la eternidad. Cuando tú agarras el tiempo y lo echas sobre la eternidad, simplemente el tiempo deja de existir. Porque en la eternidad no existe el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de
La eternidad, cuando Dios habla de su tiempo, habla de la eternidad. Y por eso es que en la mente de Dios, este cronos que hay en el hombre, es decir, que está determinado por segundos, por minutos, por horas, por meses, por años, por siglos, en la mente de Dios simple y sencillamente no tiene cabida. Porque, ¿verdad? Siempre dentro de la mente de Dios está la eternidad. Entonces aquí la escritura nos dice que todo lo hizo hermoso en su eternidad, en su tiempo. El tiempo de Dios, ¿verdad? Tiene una palabrita que se utiliza normalmente en griego llamada kairos. El tiempo de Dios tiene que ver no con el tiempo cronos del ser humano, sino que tiene que ver con la oportunidad de Dios en el momento propicio. El tiempo de Dios en el momento propicio. Esto efectivamente de alguna manera teniendo que ver con la eternidad. Entonces la escritura aquí nos dice algo maravilloso. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su eternidad. Es decir, por esto es que el Señor se da el lujo de conjugar mal los verbos. Y Él dice, por ejemplo, nosotros sabemos que Cristo murió hace 2000 años aproximadamente aquí en la tierra, ¿no? Pero ¿cómo lo ve el Señor? El Señor lo ve así, dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros sabemos que el cordero en nuestro tiempo fue inmolado hace 2000 años, el Señor dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque los hechos de Dios son eternos. Evidentemente, si Dios es eterno, los hechos de Dios son eternos. El Señor se metió a nuestro tiempo, pero eso no significa que el Señor comparta nuestro tiempo. El Señor se metió a nuestro tiempo, pero sigue siendo Él la eternidad. Así que todo lo que Dios hace es eterno. La muerte de Cristo fue eterna. La muerte de Cristo fue en el tiempo kairos de Dios. Por tanto, ¿no es cierto? La muerte de Cristo para Dios fue antes de la fundación del mundo. Así que mira, el Señor nos dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Lo que yo quiero comunicar, hermano, y que el Espíritu nos dé luz y sabiduría, es que ya todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo, en el tiempo eterno de Dios. Y el Señor lo que está es ahora invitándonos a conectar con esa eternidad, invitándonos a que conectemos con la hermosura de todo lo que Dios ya hizo. No es algo que Dios va a hacer. Muchos de nosotros estamos de alguna manera todavía en la expectativa de que Dios va a hacer cosas por nosotros. No, hermano, Dios en Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. Ya lo hizo. Lo que Dios está esperando es que tú te conectes con la realidad de la obra de Dios en Cristo Jesús a tu favor y a favor de toda la humanidad. Así que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta palabra no tiene que ver con el hecho de que Dios de alguna manera va a hacer que las cosas en algún momento de tu vida aquí en la tierra sean hermosas. No podemos poner la expectativa en eso, porque lo hermoso de Dios fue que te dio su vida, que es la hermosura de la novedad de vida que va a hacer que como consecuencia tú tengas que disfrutar de muchos otros beneficios, como el hecho de que, por ejemplo, en tu vida actual y en tu vida de escasez y en tu vida de necesidad, tú recibas la provisión de parte de Dios. Pero cambia la figura. Ya no estoy yo en expectativa de que Dios provea para mí. Yo estoy en la expectativa de que Dios ya lo hizo todo hermoso en su tiempo para mí, en Cristo Jesús, y ahora yo lo que necesito es conectarme con esa realidad para recibir todo, absolutamente lo que Dios ya me dio de antemano. Hermano, pidamos al Señor que nos dé luz y sabiduría en esta palabra, que Él revele o abra los ojos de nuestro entendimiento. Porque el Señor quiere que cambiemos el chip, ¿verdad? Que está en nuestro corazón y que todavía nosotros no seamos el foco de nuestro propio interés. Que nosotros no nos relacionemos con Dios para que Él nos ayude a poder realmente resolver cosas. Yo te hago una consulta. Si tú supieses el día de hoy que yo que sé, cualquier ídolo al que normalmente a veces el ser humano acude para que de alguna manera se le hagan favores. Un ídolo, tú pon el nombre y resulta que comenzamos a ver que ese ídolo
comienza efectivamente a sanar, comienza a curar, comienza a proveer, y tú eres cristiano. Y tú ves que efectivamente tu amigo que de alguna manera comenzó a confesar a ese ídolo, ¿verdad? Las cosas le comienzan a cambiar, las cosas le comienzan a mejorar, las enfermedades se le comienzan a ir. La pregunta es, ¿tu fe seguiría firme en Cristo a pesar de que tú todavía no hayas recibido aquellas cosas que estabas pensando que debías recibir de Él? ¿O irías al ídolo para buscar efectivamente el favor del ídolo y que tus problemas, dificultades y necesidades puedan ser suplidas? ¿Sabes qué sucede? Mucha gente realmente se vincula a Cristo, está en el cristianismo, porque está esperando que Dios le resuelva sus problemas. Pero realmente sucede que cuando por A o B motivos eso no sucede, al menos en el tiempo que nosotros esperamos, nosotros nos sentimos decepcionados, nosotros nos desanimamos y muchas veces nosotros abandonamos a Cristo y la vida cristiana porque vemos que no tiene una respuesta a nuestras necesidades. Y es que nosotros nos hemos unido a la Biblia, o nos hemos unido a Cristo, o nos hemos unido a la congregación por motivos equivocados. No nos estamos uniendo por el propósito eterno de Dios para mí, sino me estoy uniendo por la necesidad imperiosa que tengo de que Dios me resuelva mis problemas. Bueno, esa es la religión. La religión normalmente se llena de personas y ahí, con todo el respeto, pues tú puedes ver muchas iglesias que están abarrotadas de gente. ¡Pare de sufrir! ¿Por qué esas iglesias están abarrotadas de gente? Porque les están ofreciendo la solución a sus problemas temporales. Y están allí por situaciones equivocadas. Y es por eso que ahí, por ejemplo, muchas veces inclusive se abusa de la fe de la gente y se comienza de alguna manera a sacar provecho a esa necesidad, hablándoles de que inviertan en el reino, pero inviertan dinero, que inviertan ofrendas, que inviertan diezmos. ¿Para qué? Para que Dios les multiplique, los quintuplique o les sextuplique o les dé 100 por uno lo que están metiendo. La pregunta es, ¿qué motiva ese diezmo? ¿Qué motiva esa ofrenda? ¿Qué motiva esa fe? Motiva mi necesidad y mi deseo y no el propósito eterno de Dios para mí. Cuidado, confundimos nosotros nuestra relación con Dios y todavía estamos nosotros en una posición de niños esperando que Dios nos resuelva los problemas en lugar de recibir al que efectivamente resuelve todos los problemas como mi yo, como mi vida, y efectivamente recibir los beneficios residuales, complementarios de estar efectivamente firme en la roca que es Cristo nuestro Señor y Salvador. Así que el reino de Dios es algo que ya existe. El reino de Dios no es una idea subjetiva de la Biblia que en algún momento nosotros entraremos cuando nos muramos. No, mi hermano, el reino de Dios es ahora. Tú eres un embajador del reino. Tú no dependes de los recursos del mundo. Tú no dependes de los recursos del lugar en donde tú estás hoy de alguna manera efectuando tu representación hacia el Señor. Tú representas efectivamente al Señor de señores, al Dios de dioses en donde te encuentras. Tú representas a Cristo hoy y por tanto tú dependes de sus recursos, tú dependes de sus beneficios, tú dependes de sus leyes, tú dependes de su poder, tú dependes de su gracia, tú dependes de su gloria, tú dependes de su economía, tú dependes de su salud, tú dependes de su poder, tú dependes de su amor, tú dependes de su sabiduría y de todo lo que Él es. Tenemos que apropiarnos de el galardonador, no del galardón. Tenemos que apropiarnos no del favor, sino del que hace el favor. Porque el Señor lo que ha querido es unirnos a Él. Mira, en esta misma perspectiva, el mismo Eclesiastés 3:14 nos dice,
He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hizo será perpetuo. Todo lo que Dios hace es perpetuo, porque Él es eterno. Todo lo que Dios hace es para la eternidad. Y aquí dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Es decir, todo lo que Dios hizo, cuando tú vas, por ejemplo, a Génesis capítulo 1 al final, la escritura nos dice que una vez que Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno y bueno en abundancia. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Fíjate, eso no ha cambiado. Esa realidad no ha cambiado. Todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Vio que era bueno y bueno en abundancia. Y aquí la escritura nos dice que he entendido que todo lo que hace Dios será perpetuo. Así que eso que Dios dijo allí en Génesis capítulo 1 al final es perpetuo. No ha pasado, no ha cambiado. Lo que pasó es que el hombre fue expulsado de esa realidad. El hombre fue sacado de esa realidad. El hombre fue desconectado de esa realidad. Ahora lo maravilloso es que Cristo vino a volver a conectarnos a esa realidad. Este es el trabajo de Cristo. Cristo es como un enchufe para ti y para mí. Cristo es el enchufe que nos conecta otra vez con nuestro Padre. Cristo es el cordón umbilical que nos conecta otra vez con el Espíritu Santo de Dios. Cristo es el medio por medio del cual llegamos nuevamente al Padre. Cristo es el camino nuevo y vivo que nos dio nuestro Padre para que podamos a partir de hoy estar conectados con Él y comenzar a recibir todos los beneficios desde el cielo hacia la tierra, desde el espíritu hacia el alma, para que hoy tú efectivamente puedas vivir contento y puedas vivir enchufado y conectado hacia la realidad divina que es nuestro Dios y nuestro Señor. Cuando el Señor habla del reino de los cielos, está hablando de todo esto que Él ya lo hizo perfecto desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor quiere que efectivamente tú tengas hoy conexión con este mundo espiritual paralelo que no es ajeno, que no es distante, sino que está hoy en tu corazón. Y el Señor lo que quiere es que tú hagas clic en tu espíritu todos los días con esta realidad. En Apocalipsis 21:1-4, cuando nosotros hablamos de Apocalipsis, hablamos del futuro, ¿verdad? Nosotros en nuestro tiempo cronos, cuando hablamos de Apocalipsis, digamos, esto es algo que va a suceder. Fíjate, no es así, esto es algo que ya sucedió. Apocalipsis 21 nos muestra, ¿verdad?, la visión que le fue dada al apóstol Juan. Los ojos de Juan le fueron abiertos para que vea la realidad espiritual de lo que significa el reino de Dios, el reino de los cielos. Y aquí Juan dice, vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Él estaba en la tierra cuando vio esto, ¿no? Así que Dios quiere que tú y yo veamos lo mismo. Esto significa la conexión con el reino de Dios. Esto significa la conexión con el reino de los cielos. Se trata de ver algo que a los ojos humanos no puedes ver, de entender algo que al entendimiento natural no eres capaz de poder comprender, de que se perciba en ti cosas que es imposible que a través de los sentidos tú los puedas percibir o los puedas discernir. Aquí el apóstol dice, vi un cielo nuevo y una nueva tierra. De esto se trata efectivamente el estar conectado al reino de Dios. Vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Y ese nuevo cielo y esa nueva tierra hoy son Cristo morando en ti, y el acceso que tienes para Él todos los días es el Espíritu que Dios te dio para que te unas al Espíritu Santo de Dios y que puedas ver lo que vio Juan. Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
¿Sabes qué es lo que significa ver a Cristo en ti como tu realidad? Porque el viejo hombre Adán ya pasó. ¿Qué tal si tú eres capaz de ver que todas las viejas cosas en ti ya pasaron? Es decir, todo lo que tú ves con tus ojos naturales todos los días, toda la tristeza, la desazón, la escasez, la necesidad, todo eso para el tiempo de Dios es las cosas viejas pasaron. ¿Qué tal si tú eres capaz de ver todo aquello como algo del pasado, aun cuando hoy lo estés experimentando en el presente? Solamente Dios es capaz de poder darnos esa revelación. Y aquí dice el apóstol, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, es decir, todo este primer cielo y toda esta primer tierra de mal, de desazón, de problemas, de dificultades. Ahora nosotros vemos cómo las sociedades se complican. Ahora nosotros vemos cómo el mundo se corrompe. Ahora nosotros vemos cómo la familia se destruye. Ahora nosotros estamos mirando cómo el ser humano se degrada. Ahora nosotros estamos mirando 1010 circunstancias, ¿verdad?, de desequilibrio. Todo eso estamos viendo, pero el apóstol dice, y la primer tierra pasaron y el primer cielo pasaron. Es decir, las cosas de Adán pasaron. Es decir, las cosas que tú hoy estás experimentando como pobreza, como escasez, como dolor y como tristeza, pasaron. Son tiempo del pasado en el tiempo de Dios. Ahora, tú vas a ver esto solamente en el mundo espiritual. Dice, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi otra vez, esto se trata de ver. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Juan vio a la esposa de Cristo. El Señor puede permitirnos vernos a nosotros como miembros de la esposa de Cristo. Esta es la iglesia. Esta es la verdadera iglesia que efectivamente Juan vio. Si el Señor nos permite, por su espíritu, tener esta revelación como Juan, entonces nosotros vamos a ver nuestra realidad espiritual y vamos a ver que nosotros somos esa esposa hermosa que desciende desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Por qué estamos nosotros ataviados para nuestro marido? Porque ahora somos nuevas personas, nuevas criaturas, porque estamos vestidos de Cristo. Ahora, esa realidad es necesario que se haga realidad en tu experiencia y en tu vida actual. Dice que el versículo 3, y oí una gran voz del cielo. Otra vez, todo esto viene desde lo espiritual. El cielo es nuestro espíritu, hermano. La embajada del cielo en usted está domiciliada en su espíritu. Es decir, Cristo está morando en su espíritu el día de hoy. Y por eso es que oí una gran voz desde el espíritu o del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora efectivamente la vivienda de Dios, la morada de Dios es con los hombres. La morada de Dios es con usted y conmigo. Hermano, eso ya es una realidad. Si usted cree que Cristo mora en usted, entonces si Él todavía no se ha expresado y no ha salido hacia su alma, no se ha mostrado, es porque todavía de alguna manera nos está haciendo falta una dosis de revelación y tal vez nuestras oraciones desde el día de hoy ya no deberían estar enfocadas y centradas en nuestras necesidades, sino que nuestra oración debería estar enfocada y centrada en el que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento, en el que el Señor nos permita ver lo que vio Juan, que nos permita oír lo que escuchó Juan, que el Señor permita ver la obra que Él ya hizo en nuestro espíritu para que desde el cielo, desde el reino de los cielos, hoy recibamos todos los beneficios que como embajadores nos pertenecen por derecho, nos pertenecen.
no es un favor que Dios nos va a hacer, es algo que nos pertenece porque el Señor por derecho y por la obra maravillosa de Jesucristo nos compró a gran precio. Somos de su propiedad y por tanto Él quiere que todos los beneficios de que nosotros seamos su propiedad y Él sea nuestro Señor y nuestro dueño comiencen a ser una realidad en nuestra propia vida. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mira, lo primero que tú debes tener conciencia respecto del reino de Dios es que el reino de Dios se instaló a ti el mismo momento en que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, pero a partir de allí es necesario que tú crezcas en el conocimiento de aquel que mora en ti y cómo tú en él eres completo y perfecto y cómo tú en él efectivamente has alcanzado toda la gracia, la misericordia y el favor de Dios y que juntamente con él el Señor te ha dado todas las demás cosas. En esto tenemos que crecer, hermanos. Si algo la iglesia debería estar pidiendo de rodillas y orando, es que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento. Es que el Señor fortalezca con poder nuestro hombre interior. Es que el Señor se abra camino a través de nuestro espíritu para que comience a gobernar nuestra alma que se opone a Dios, nuestra alma que busca su propia independencia, nuestra alma que busca lo suyo propio, no lo que es de Dios. Nuestra alma que piensa solamente en nuestras propias necesidades, en nuestros propios deseos y en nuestra propia voluntad. Nuestra alma que piensa todavía en términos egoístas en nosotros y no ve a Dios. Nuestra alma que utiliza a Dios para que Dios le resuelva sus problemas, pero no quiere morir y no quiere ceder efectivamente a la cruz del Calvario. Nuestra alma que efectivamente en el primer hombre debe morir. Nuestra alma que debe estar crucificada juntamente con él. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la operación que el Señor quiere practicar en nosotros. Y el versículo 4, cuando nosotros efectivamente, hermanos, mira, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, ese cielo nuevo y esa nueva tierra por su misericordia, cuando nosotros oímos esa gran voz del cielo en donde Dios efectivamente nos muestra que ya Él mora en nosotros y en nuestro corazón y nos aferramos en esa realidad. El versículo 4 nos dice: enjugará Dios, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ah, muy bien. Tú quieres que las lágrimas de tus ojos por la tristeza, por el sufrimiento, por la dificultad, por la escasez, por la enfermedad, se vayan. Pues aquí el Señor dice: enjugará Dios, Dios mismo secará toda lágrima de tus ojos. Y ya no verás más muerte. Y ya no tendrás más llanto. Ya no habrá más clamor. Ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto no es algo que va a suceder, esto es algo que ya sucedió. Cuando tú eres capaz de ver como Juan, que ya todas las cosas pasaron, entonces todos tus problemas, todo el llanto, todo el dolor, todo el clamor, toda la escasez, simple y sencillamente se irán, porque Dios mismo se encargará de secar todas tus lágrimas de dolor y de llanto. Esto no es algo que pasará. Esto ya es algo que pasó. Fíjate, Juan vio esto. Esto es algo que pertenece al reino de Dios. Esto es algo que pertenece al reino de los cielos. Esto es algo por lo cual el Señor vino para que hoy tú y yo nos conectemos. Y por eso es que el Señor comienza a hablar de el reino de Dios o el reino de los cielos. Porque el Señor vino a declararnos el reino de Dios. El Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, la Escritura nos dice, ¿verdad?, que más primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, fíjate, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Buscad el reino de Dios y su justicia. Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Esa es la respuesta de Dios a todas nuestras necesidades.
Primeramente busca el reino de Dios y su justicia. La respuesta de Dios a nuestras necesidades no es ora más para darte aquello que necesitas. La respuesta de Dios a nuestras necesidades no es compórtate mejor para que de alguna manera yo pueda mirar y serte fiel, o que tú me caigas en gracia para yo bendecirte. La respuesta de Dios para nuestras necesidades es que no es que actúes mejor. La respuesta de Dios para nuestras necesidades es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Es decir, busca al reino de Dios, busca al rey del reino, busca la justicia de Dios por la cual tú eres justificado. Busca el reino de Dios y su justicia. Mira, la razón por la cual a nosotros nos vienen todas las calamidades desde Adán es por nuestro pecado y por nuestra injusticia. Eso está claro, ¿verdad? Pero como nosotros éramos incapaces delante de los ojos de Dios de poder mantenernos en su pacto porque somos pecadores por naturaleza, entonces Dios envió a su amado Hijo Jesucristo para que Él como hombre pueda efectivamente cumplir con todos sus mandamientos, cumplir toda justicia y se convierta en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo obedeció por nosotros. El Señor Jesucristo cumplió por nosotros. El Señor Jesucristo se portó justo delante de Dios por nosotros. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. El Señor Jesucristo fue a la cruz por nuestras transgresiones. El Señor Jesucristo fue la paga que Dios mismo concedió para volvernos a comprar y que seamos otra vez de su propiedad. El Señor Jesucristo es las vestiduras que nosotros hoy nos podemos vestir para mostrarnos justos delante de los ojos de Dios. Y efectivamente no es nuestra propia justicia. Es por esto que el reino de los cielos tiene que ser primeramente buscado y su justicia. Es decir, cuando yo sé que la justicia de Dios es por Cristo y cuando yo me cobijo de Cristo delante de los ojos de Dios, yo me vuelvo justo, entonces ahora por los méritos de Cristo, todas las bendiciones de Cristo me pertenecen. Todas. No hay una sola que no me pertenezca. Y esta es la gran lucha que estamos teniendo hoy en nuestra alma, porque nuestra alma quiere pruebas tangibles de que efectivamente las cosas están mejorando. ¿Cómo el alma ve esas pruebas tangibles? A través de las cosas externas, que las cosas externas estén funcionando bien, que haya buen trabajo, que haya éxito económico, que la familia esté bien, que no hayan enfermedades, que no hayan contratiempos, que no hayan tribulaciones, que no hayan pruebas. Así nuestra alma dice, ah, Dios me está bendiciendo. No, 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 no. Dios ya te bendijo dándote la vida, que es la que hace todas esas cosas. Pero cuando nosotros creemos que la bendición de Dios es que efectivamente nosotros tenemos este empleo, que nosotros tenemos esta linda casa, que nosotros tenemos este carro. No, no, la bendición de Dios no son ni las casas, ni los carros, ni el empleo. La bendición de Dios es Cristo. No podemos rebajar nosotros la bendición que para Dios se llama Cristo a un carro, a una casa, a un empleo o a un favor. Esas son acciones residuales de la vida de Cristo en nosotros. La Escritura nos dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. La consecuencia de tener a Cristo morando en nosotros es que el bien y la misericordia nos seguirán. Es decir, las buenas cosas que nos van a venir porque Cristo es nuestra vida y porque Cristo es nuestro todo, son consecuencia de estar enfocados en la realidad de quiénes somos en Cristo Jesús. Por tanto, nuestro foco no debería ser buscar lo que la gente llama bendición, sino buscar la verdadera bendición en nuestra vida, que es Cristo morando en nosotros. Porque si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia,
la Escritura dice que todas las demás cosas nos serán añadidas. Fíjate que aquí excluye el que oremos por todas las demás cosas. Señor, ayúdame con la deuda que tengo que pagar. Señor, ayúdame a que mi hijo efectivamente salga del mal camino en que se encuentra. Señor, ayúdame a que esta adicción que yo tengo por tantos años se me quite. Señor, ayúdame a que efectivamente este carácter que yo tengo en mi corazón se vaya de mí. Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Cuando el Señor dice que más primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Porque cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, nosotros vamos a comenzar a recibir la revelación de Juan. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Es decir, vi a un nuevo hombre. Vi a un nuevo yo dentro de mí. Y vi que las cosas viejas pasaron. Es decir, que la vieja tierra, que los viejos cielos y las viejas cosas pasaron. Es decir, y vi que mi viejo hombre con sus problemas, con sus defectos, con su escasez, con sus enfermedades ya pasó. Ya no es lo importante porque Dios ya resolvió lo más importante. Lo más importante no era realmente quitarme la enfermedad. Lo más importante no era pagarme la deuda que tenía. Lo más importante no era sacarme de la situación de apremio en la que me encontraba. Lo más importante es que Cristo me dio su vida y que ahora soy una nueva criatura, soy una persona eterna y esa persona me acompañará durante todos los días de mi existencia por la eternidad. Eso es lo más importante. Si nosotros nos aferramos a lo más importante, entonces lo que es por residualidad nos vendrá. Por añadidura. No busquemos la añadidura primeramente, sino que busquemos el reino de Dios. El Señor nos dice que así actúan los gentiles en ese mismo capítulo 6. Dice que los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué buscan los gentiles? Para la Escritura, los gentiles son aquellos que no confían en Dios. Son aquellos que confían en los ídolos. Los gentiles son aquellos que viven de acuerdo con el hombre natural. ¿Qué busca el gentil? El gentil busca estabilidad económica. El gentil busca que a través de efectivamente las cosas físicas, que a través de las situaciones externas, él pueda tener una estabilidad y una tranquilidad de vida. Eso busca el gentil. ¿Cuál es la diferencia entonces entre nosotros los cristianos, los que decimos que tenemos fe en Cristo, los que decimos que confiamos en el Señor Jesucristo y los gentiles y vivimos de la misma manera? La única diferencia está en que nosotros hablamos con Cristo para que Él nos resuelva esas cosas, pero los gentiles también hablan con sus propios ídolos para que también les resuelvan esas cosas. Los que confían en Buda, pues hablan también con Buda para que le resuelvan esas cosas. Los que confían en Mahoma, pues también buscan a Mahoma para que le resuelva esas cosas. Los que efectivamente creen en ídolos de palo, de barro, lo que sea, también los buscan para que el Señor les quite o ese Dios les quite las enfermedades, les quite los problemas económicos, les quite los problemas financieros, les quite los problemas de salud, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia está en que si nosotros hoy tomamos la vida de Dios que nos corresponde, las demás cosas ya están añadidas. Y ahí vamos a ver cómo Juan vio. El reino de los cielos es semejante, ahí me quiero quedar, para que primero entendamos nosotros, hermanos, que hay un reino paralelo el cual vino a conectarse con nosotros. Ese reino paralelo que existe, que siempre ha existido, el reino de Dios, del cual el Señor nos ha hecho parte. Ahora el Rey del reino, que es Cristo Jesús, vino primero a este mundo para ganarse el derecho de comprarnos nuevamente y traernos de regreso a casa y venir de momento, mientras todavía vivimos en nuestro cronos, a nuestro espíritu, para comenzar a revelarnos de estas cosas y para que nosotros ya no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Porque al tener la vida eterna, tenemos todas las demás cosas o todos los demás beneficios residuales de esta vida eterna. Y el Señor quiere que tú, como Juan, veas y escuches a partir de hoy la realidad espiritual, que es la que cambiará absolutamente toda tu manera de ver las cosas, de ver a Cristo, de ver tu relación con los demás, con la iglesia, etc. Que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a continuar la próxima semana.
Amén.